¿Sabías que existen evidencias científicas que demuestran que el pan y el vino se transformaron, literalmente, en carne y sangre humanas durante la Santa Misa? Hoy te contaré sobre los 3 milagros eucarísticos más impactantes y mejor documentados de la historia, que fueron analizados por científicos de distintas partes del mundo. Bienvenidos a Historia Bendita. Hoy vamos a explorar fenómenos que desafían toda lógica científica. Hablaremos del Anciano, Buenos Aires y Santarém, y veremos lo que la ciencia ha descubierto en estos casos extraordinarios. Prepárate para un recorrido que pondrá a prueba los límites entre la fe y la razón, donde laboratorios modernos han confirmado lo que parecía imposible. No se trata de leyendas ni cuentos piadosos, son hechos reales, documentados y examinados por la ciencia más rigurosa. Comencemos este viaje en el año 700 después de Cristo, en un pequeño pueblo italiano llamado Lanciano. Allí vivía un monje de la orden basiliana, monjes orientales que seguían la regla de San Basilio, que a pesar de su vida consagrada a Dios, luchaba con una duda profunda. ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía? Imagina la angustia de este hombre santo, celebrando la misa cada día, pero con el corazón dividido por la incredulidad, hasta que un día, durante la consagración, algo absolutamente extraordinario ocurrió. En el momento en que pronunció las palabras «Este es mi cuerpo», el pan se transformó ante sus ojos en carne viva, palpitante, y al decir «Esta es mi sangre», el vino se convirtió en sangre real, que se coagularía en 5 fragmentos distintos. Lo más asombroso es que esta reliquia ha sobrevivido más de 1300 años hasta nuestros días. En 1970, la Iglesia permitió que fuera examinada científicamente. El doctor Odoardo Linoli, profesor de Anatomía y Patología en la Universidad de Siena, junto con el profesor Ruggero Bertelli, dirigió una investigación exhaustiva. ¿El resultado? Increíble. La carne era tejido muscular del corazón humano. No cualquier músculo, sino del miocardio, el músculo del corazón, y la sangre era del tipo AB, el mismo que aparece en la Sábana Santa de Turín. Pero lo más sorprendente es que las proteínas encontradas eran iguales a las de sangre humana recién extraída, como si hubiera sido recogida el mismo día. Y espera, porque lo más misterioso aún está por venir. A pesar del paso de los siglos, esta carne conserva la estructura de un tejido vivo. No hay rastro de descomposición, ni se han usado conservantes químicos. Nada explica cómo permanece intacta después de tanto tiempo. Y ahora un fenómeno que desafía incluso las leyes de la física. Los 5 coágulos de sangre pesan de forma imposible. Pesados individualmente, cada uno tiene un peso distinto. Pero cuando se pesan todos juntos, o en cualquier combinación, el peso total es siempre el mismo. Uno solo pesa lo mismo que los 5 juntos. Es algo científicamente inexplicable, pero comprobado. Ahora viajamos al siglo XX, al 18 de agosto de 1996, en la iglesia de Santa María en Buenos Aires. El padre Alejandro Peset acababa de terminar la misa, cuando una mujer se le acercó para decirle que había encontrado una hostia tirada en el suelo del templo, pisoteada y abandonada. Siguiendo el protocolo, el padre colocó la hostia profanada en un recipiente con agua dentro del sagrario, esperando que se disolviera naturalmente. Pero lo que ocurrió en los días siguientes no tiene explicación humana. En vez de disolverse, la hostia comenzó a secretar una sustancia rojiza que crecía con el tiempo. Parecía sangre. Pero ¿cómo podía una hostia sangrar? El padre fotografió el fenómeno y lo informó al arzobispo, quien autorizó una investigación científica. Aquí empieza una de las partes más fascinantes de la historia. Una muestra fue enviada a Nueva York, al laboratorio del Dr. Frederick Zugibe, uno de los médicos forenses más respetados y experto en cardiología. Lo interesante es que el Dr. Zugibe no sabía el origen de la muestra. Para él se trataba de un simple tejido. Realizó todas las pruebas necesarias y llegó a conclusiones que lo dejaron completamente desconcertado. La muestra era tejido cardíaco humano. No solo eso, presentaba signos de inflamación y trauma intenso. Las células sanguíneas estaban intactas, como si la persona hubiera muerto recientemente. El tipo de sangre era AB,
exactamente igual al del milagro del anciano. Pero lo más escalofriante viene ahora. Cuando se le preguntó sobre el estado de la persona de la que provenía la muestra, el doctor respondió: esa persona sufrió mucho antes de morir. Hay señales claras de tortura extrema. Imagina su reacción al enterarse de que esa muestra no provenía de ningún ser humano, sino de una hostia consagrada. El doctor Sugibe, que no era católico, declaró: ¿cómo puede ser esto posible? Para mí es un misterio total. Más tarde, el doctor boliviano Ricardo Castañón Gómez, neuropsicofisiólogo, confirmó todos los resultados. La ciencia estaba frente a algo inexplicable, pero imposible de negar. Nuestra tercera parada nos lleva al siglo XIII, a la ciudad de Santarém, en Portugal. Allí encontramos una historia profundamente humana, marcada por el dolor y la misericordia divina. Una mujer, desesperada por recuperar el amor de su esposo, recurrió a una hechicera local. La bruja le ofreció ayudarla, pero con una condición: necesitaba una hostia consagrada. Imagina el conflicto de esa mujer, atrapada entre el dolor y la conciencia de que estaba a punto de cometer un sacrilegio. El domingo siguiente, con el corazón dividido entre el temor y la desesperación, la mujer asistió a misa. Durante la comunión, en lugar de consumir la hostia, la envolvió cuidadosamente en un pañuelo y la escondió. Pero en cuanto cruzó la puerta de la iglesia, ocurrió algo extraordinario. El pañuelo comenzó a mancharse de sangre, una sangre que brotaba directamente de la hostia consagrada. Aterrorizada, corrió a su casa, pero el milagro no se detenía. La sangre continuaba fluyendo, manchando el pañuelo. Desesperada, escondió la hostia en un cofre de madeira. Esa misma noche, una luz intensa comenzó a emanar del mueble. Era tan brillante que iluminó toda la casa como si fuera pleno día. Transformada de inmediato por lo que acababa de presenciar, la mujer confesó todo al párroco y le entregó la hostia. Esa misma hostia se conserva hasta hoy en la iglesia del Santísimo Milagro, en Santarém, Portugal, más de 700 años después del evento. Estudios modernos confirmaron la presencia de sangre humana en la reliquia. Aunque los análisis no fueron tan detallados como los del anciano o Buenos Aires, el simple hecho de que se haya preservado por siglos sin corrupción sigue desafiando toda explicación natural. Pero lo más hermoso de esta historia no es el milagro físico, sino la conversión que produjo. La mujer que había recurrido al mal por desesperación encontró el bien absoluto. Su transformación fue inmediata y profunda. La ciudad entera fue tocada por ese acto divino, y hasta hoy, Santarém es destino de miles de peregrinos que acuden a venerar la hostia milagrosa. Es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede tomar nuestras peores decisiones y convertirlas en oportunidades para revelar su gracia. Incluso un acto de sacrilegio se transformó en una manifestación clara de su presencia real en la Eucaristía. Ahora que recorrimos estos 3 casos extraordinarios, es momento de reflexionar. ¿Qué tienen en común? Los patrones que emergen son profundamente reveladores y desconciertan incluso a los más escépticos. Primer patrón. En todos los casos donde se pudo analizar, el tejido presente era muscular y no cualquier músculo. Era tejido del corazón humano. No del brazo, no de la pierna, sino del corazón, el órgano que, para la fe cristiana, representa el amor absoluto y el sagrado corazón de Jesús. Segundo patrón, el tipo de sangre. En los milagros del anciano y Buenos Aires, el tipo identificado fue AB. Este tipo sanguíneo es poco común, presente en solo el 4% de la población mundial. Curiosamente, es también el tipo encontrado en la Sábana Santa de Turín, una de las reliquias más estudiadas del cristianismo. Tercer patrón, presencia de hemoglobina humana real. Los estudios confirmaron que no se trata de ningún material artificial, ni sangre animal, ni falsificaciones. Es sangre humana auténtica, con glóbulos rojos, proteínas y todas sus propiedades biológicas intactas. Y el cuarto patrón, quizás el más misterioso de todos, la ausencia total de agentes conservantes o manipulación externa. No hay rastros de químicos, ni evidencia de que los tejidos hayan sido alterados para conservarse. Simplemente permanecen incorruptos por siglos.
Las palabras de los propios científicos que participaron en estos estudios son reveladoras y para muchos profundamente conmovedoras. El doctor Frederick Zugibe, renombrado forense y cardiólogo de Nueva York, después de analizar la muestra de Buenos Aires sin saber de dónde provenía, concluyó: esto es tejido cardíaco humano de alguien que sufrió intensamente antes de morir. Presenta signos claros de tortura severa e inflamación. Imaginen su reacción al enterarse de que no estaba analizando una muestra de una víctima, sino una hostia consagrada. El doctor Zugibe, no católico, admitió: esto escapa completamente a mi comprensión. No tengo explicación. El doctor Odoardo Linoli, tras décadas estudiando el milagro del anciano, fue claro y directo: no existe explicación científica para lo que encontramos. La ciencia puede describir lo que es, pero no puede explicar cómo es posible que exista. Y no se trata de opiniones aisladas. Laboratorios independientes en distintos países, Italia, Estados Unidos, Argentina, han confirmado una y otra vez los mismos resultados. Hablamos de instituciones científicas con prestigio internacional, con protocolos estrictos que llegaron a las mismas conclusiones. Hay algo aquí que la ciencia no puede explicar. ¿Y qué significa todo esto? Significa que la fe y la ciencia no tienen por qué estar en guerra. Pueden caminar juntas. La ciencia puede decirnos qué es: tejido cardíaco, sangre tipo AB, glóbulos rojos vivos, pero se queda muda ante el cómo y el por qué. Estos milagros eucarísticos no existen para obligarnos a creer. No son demostraciones matemáticas de la existencia de Dios. Son más bien invitaciones. Invitaciones para el que busca, consuelo para el que duda, un recordatorio para el que ha olvidado. Y por encima de todo, son una llamada a mirar con otros ojos la Eucaristía. Cada vez que participamos de la misa, cada vez que recibimos la comunión, estamos frente al mismo misterio que se manifestó en Lanciano, Buenos Aires y Santarém. La única diferencia es que, normalmente, no lo vemos con los ojos del cuerpo, sino que debemos abrir los ojos del alma. Un científico puede explicar la estructura molecular, pero no puede explicar el amor que se hace presente. Puede analizar proteínas, pero no puede medir la gracia que se derrama. Puede estudiar el tejido, pero no puede capturar la presencia eterna que irrumpe en el tiempo. Y quizás es exactamente así como debe ser. Hemos llegado al final de esta jornada extraordinaria a través de los milagros eucarísticos. Estos milagros no son espectáculos ni argumentos, son gestos de amor, puramente eso, el amor de un padre que, como todo buen padre, se inclina ante nosotros de forma visible cuando más lo necesitamos. Cada gota de sangre que brota de una hostia, cada fibra de músculo cardíaco identificada por la ciencia, tiene una única razón de ser: invitarnos a acercarnos a la Eucaristía con más reverencia, más fe, más amor. La ciencia puede describir el fenómeno, puede estudiar el ADN, clasificar el tipo sanguíneo, enumerar las proteínas, pero no puede responder la gran pregunta: ¿por qué sucede? Ese ¿por qué? Pertenece a otra esfera, la esfera del misterio, de la fe, del amor infinito de Dios. Así que la próxima vez que te acerques al altar para recibir la comunión, recuerda esto: no estás recibiendo un símbolo, estás recibiendo al mismo Cristo, el mismo que se manifestó físicamente en Lanciano, Buenos Aires, Santarém y tantos otros lugares. El mismo que se entregó una cruz, el mismo que te busca hoy, ahora. Y el verdadero milagro no es solo la transformación del pan y el vino. El verdadero milagro ocurre en ti, cuando permites que Cristo transforme tu corazón. Si este contenido tocó tu corazón, compártelo con quien crees que necesita escuchar estas historias. Déjanos en los comentarios: ¿ya conocías alguno de estos milagros eucarísticos? ¿Cuál te impactó más? Nos encanta leer tus reflexiones. Y si quieres seguir esta jornada de fe y descubrimiento con nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos videos. Y hablando de próximos videos, ¿sabías que hubo una santa que tuvo visiones detalladas del purgatorio, tan claras que llegó a describir sus diferentes niveles como si fueran un mapa espiritual? En el próximo episodio,
exploraremos las visiones de Santa Faustina sobre el purgatorio. Prepárate para una revelación que cambiará tu forma de ver la vida y lo que viene después. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.